día de hoy vamos a partir con el 1 y el 2. Yo pensé que era poquito, pero mientras escribía, hice prácticamente todas las páginas que hacemos en las clases normales y quiero abundar algo muy importante. Esta vez no lo voy a hacer leer porque son solamente 2 capítulos, 2 versículos, y son muy cortitos. Así que partamos. El 1, con la versión Reina Valera, obviamente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estudiamos Romanos 3, es cuando Pablo parte con estas preguntas. No sé si recordemos que él hace preguntas, se responde, hace preguntas, parte de Romanos 3 con estas preguntas, ¿cierto? Prácticamente lo mismo. O sea, recordemos que Pablo lleva hablando de que somos todos pecadores, ¿cierto? El gentil es pecador, el moralista es pecador y el judío es pecador. Entonces después se enfoca solamente en el judío y hace esta pregunta, entonces, ¿de qué me sirve la ley? Dicen ellos, hace esta pregunta. Entonces llega Pablo en el versículo 3 y dice, sí te sirve, pero no para salvación, te sirve nomás para como aprendizaje, porque ellos dicen, entonces llegamos nosotros y decimos, entonces a mí, si soy pecador, y siempre fui pecador, y nunca voy a cambiar mi actitud pecadora, ¿de qué me sirve entonces congregarme, cantar, leer la Biblia, orar? Y aquí dice lo mismo, para salvación nada, pero como testimonio o como quizás como obra de justificación para ti mismo, para tú ser grato, te sirve, pero para salvación no. No hay nada que lo que tú hagas, obviamente, que te justifique delante de Dios. Solamente la fe en Jesucristo. Y fuimos ahí creciendo en el capítulo 4, ¿cierto? Lo que significaba la fe. Después vimos el 5, los beneficios de la fe. Entonces, llega aquí Pablo y parte con la misma pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? Recordemos que en el capítulo anterior, Pablo comienza a hablar sobre la gracia, ¿cierto? Sobre el pecado también. De que la gente creía, esas preguntas que ellos se hacen, dicen, entonces, si la gracia es más que la fe, y si la gracia es más que el pecado, entonces significa, y si el pecado se hizo grande por ejemplo, y si la gracia se hizo grande por el pecado, entonces podemos seguir pecando. Porque es bueno, porque si no fuera por el pecado, no habría gracia. Así termina el 5, ¿cierto? Y termina diciendo de que obviamente llega Pablo y dice, no, esto no es así, de que el pecado siempre reinó, el pecado siempre estuvo, ejemplo, y hizo la comparación con el pecado de Adán, de que antes, ejemplo, había pecado incluso, aunque no se conociera lo que era el pecado, había pecado igual, dando referencia a la naturaleza humana, que nosotros, ¿cierto?, solamente con nacer somos pecadores. Entonces, después seguimos en Romanos 4 y 5, ¿cierto? Hablando, ¿cierto?, que nosotros somos doblemente pecadores, tenemos mucho pecado. Entonces ellos hacían este cuestionamiento de ya. Entonces nosotros, mientras más pequemos, hay más gracia. Entonces mejor seguimos pecando para que abunde la gracia, ¿cierto? Porque es lo que dice Pablo. Dice cierto de que el error de Adán fue pecar, ¿cierto? Fue condenar a la humanidad, pero Jesucristo, él al morir, él no solamente nos salvó del pecado de Adán, sino que sobreabundó aún más la gracia. Entonces, tienen esta lógica humana. Esta lógica humana de entonces, si yo hago las cosas mal y me va bien, entonces, pues, ¿por qué tengo que hacer las cosas bien? Pues si la hago mal, igual me va a hacer bien. Es lo que decía, es lo que este cuestionamiento de los judíos. Porque ellos estaban acostumbrados a hacer obras. Entonces no les caía en la cabeza. Intentaban como justificarse con diferentes cosas, pero que no les caía en la cabeza de que las obras no sirven de nada. Entonces intentaban tirar estas preguntas como para pillar a Pablo, ¿cierto? Pues entonces Pablo las escribe en el libro de los Romanos, porque se dice, los teólogos dicen que son preguntas que él siempre le hacían. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, cuando ustedes leen el libro de los Hechos, Pablo escribe el libro de Romanos como estaba en Corintio. Ahí escribe la carta a los Romanos. En la segunda visita que tiene a Corintio, él escribe la carta a los Romanos. Entonces, cuando pasa eso, ¿cierto? Él se molesta, el libro de los Hechos dice que él está en un conflicto con los judíos. En Hechos 18, del 5 al 6, dice que él tiene un conflicto con los judíos. Tan así que él se enoja. Y dice, ¿saben qué? Desde hoy día yo me dedico solamente a los gentiles, ¿cierto?
Eso pasa en Hechos. Es un relato histórico que pasa en Hechos. Entonces, ante esta premisa, estas personas creen de que Pablo tenía un judío interno que hacía estas preguntas con preguntas y respuestas. Porque obviamente vemos, ¿cierto?, de que él hace preguntas y después las responde, porque estaba tan abrumado con las preguntas que le hacían a cada rato, que ya se lo sabía de memoria. Entonces, como Roma estaba lleno de judíos, que él no conocía, ¿cierto?, y sabía toda la parafernalia que estaba en la mente de los judíos, escribe con preguntas. Escribe con preguntas para responderse al tiro. Dicen que es como ponerse el parche en teoría. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, el problema de esto es que era lo que pensaban los judíos. Pero el gentil es exactamente lo mismo, pero al contrario. Nosotros vimos que las obras son importantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las obras son un sello de tu fe. O sea, de que si tú, mientras más fe tienes, ¿cierto?, más debes obrar en el Señor porque ves más su realidad. Pero no te hace más salvo, tampoco más santo. Pero sí es un sello de que tú estás con Dios, o es un fruto de que tú estás con Dios. Porque eso nace de forma implícita. Es como amar a tu esposa de forma implícita. Tú cuando te casas, tú no te casas y la golpeas al tiro. Después, al tiempo la golpeas. ¿No? Tú no te casas, porque tú no lo haces eso. Porque tu amor está implícito que tienes que amarla, que atenderla, que ayudarla. Porque eso no sale en el contrato de matrimonio. Solamente, incluso en los contratos de matrimonio, solamente sale que ustedes tienen que repartir los bienes, unas cosas así. Pero lo que va en el amor, eso va implícito en el matrimonio. Con Dios es lo mismo. Cuando tú te salvas, va implícito el tema de buscar de Dios, de congregarte. No es algo, ¿cierto?, que Dios te implanta, de que tienes que hacerlo por obligación. Va algo que te nace solo. Es como llamar cuando uno está pololeando, llamar a tu polola porque buenas noches no te nace porque ella te obliga. Hay veces sí que la novia te obliga. pero en ese caso, ¿cierto?, no lo hace porque uno ama. Porque uno quiere estar con ella. Y en este caso también el ámbito cristiano es lo mismo. Uno hace obras como sello del Espíritu Santo, no porque el Señor te las mande, sino porque tú quieres hacerlo. Porque entiendes su amor y entiendes de que las personas que están afuera y que están sin Cristo, te están perdiendo porque no quieren conocer este amor tan grande. Entonces, llega el judío, tiene esta pregunta que no entiende el tema de las obras, y con el gentil pasa lo mismo. Porque, como comentamos en la clase pasada, desgraciadamente, en estos tiempos, en los jóvenes, como yo le comentaba en la clase antes pasada, hay una ideología que se llama la metodología worship. Son puros gringos worship. Ellos solamente, incluso si usted escucha sus canciones, son lindas, a mí me encantan sus canciones, pero hablan prácticamente de puro amor. Yo sí es amor, pero es como que te hablan como de una sobreabundación de la gracia. Sí, no importa lo que hagáis, aunque sí es así, pero no es tan así como ellos lo plantean. Porque ellos se toman libertades. Libertades de fumar, de drogarse, de carretear, de emborracharse, de tatuarse en la frente, no sé, de seguir corrientes mundanas o de comportarse como el mundo, porque Dios es amor, está en la gracia. Entonces, con ellos pasa lo mismo. Incluso, no sé si ustedes conocen a Dante Gebel. Él tiene muchas predicaciones que si ustedes no tienen mucho conocimiento, dicen, porque a veces dice cosas bonitas, dice cosas muy ciertas, dice cosas muy hermosas que de repente uno dice, sí, ese es mi Jesucristo. De repente él hablaba, me acuerdo que en una de sus predicaciones, él hablaba de un Jesucristo, cierto, que él se mimetizaba con el mundo. Como se mimetizaba con el mundo, cierto, él era como el mundo. Entonces él hablaba de que Jesucristo, como era amor, él se mimetizaba con el mundo, él estaba con la ramera, él estaba con el poliocero, porque él era igual que ellos, él era santo, pero él hacía lo mismo que ellos, bla, 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 bla. Entonces, de repente, salta ahí un comentario y dice, ese es mi Jesús. Cuando nosotros vemos en la Biblia algo totalmente distinto. Vemos un Jesús que ama, pero que no hace lo mismo que ellos. Un Jesús santo, un Jesús puro. Un Jesús cierto que él no andaba todas las noches con rameras y con ladrones. Fueron en 2 circunstancias que lo hizo. Y fue para predicar, porque incluso lo hizo en circunstancias donde el hombre ya se había convertido. Él no fue y dije, allá están todos los pecadores, voy a predicar, allá están todas las rameras, allá voy a predicar. Y me junto con ella y las abrazo así, no, el Señor te ama, es como la gente se lo imagina. Se lo imagina a Jesucristo, un ejemplo con la mujer, tirando chiste en doble sentido quizás, pero Jesucristo no hacía eso. Entonces este hombre, ejemplo, con palabras bonitas, te lo expone así, y la gente dice, ese es mi Jesús, el Jesús que ella ama. Entonces porque piensan que como hay mucha gracia, que lo hay, ¿cierto? Ellos pueden tener chip libre, pueden pecar tranquilamente, ¿cierto? Entonces, incluso
Estas mismas personas son las que leen el Antiguo Testamento y dicen, ¿cómo el pueblo de Israel puede haber sido tan porfiado, tan desobediente, tan duro? ¿Cómo no entienden el tema de la gracia? ¿Cómo no entienden si las obras no son nada? ¿Cómo entienden esto? ¿Cómo no lo entienden? Si es tan fácil no hacer obra, es tan fácil guiarse por la gracia. Sí es fácil, obviamente, guiarse por la gracia, es muy fácil estar en la gracia, pero el problema, cierto, es que vamos a ver en este mismo capítulo de que el hombre que nace de nuevo, le nace a hacer obras. Y vamos a ver en Santiago que dice que la fe sin obras es muerte, por lo mismo. Porque el hombre que cree, como es una cadenita, el hombre que cree trabaja. El hombre que cree tiene que trabajar. Es como, de nada me sirve tener mi título de abogado y trabajar en construcción. No soy abogado, trabajo en construcción. Si yo soy cristiano, tengo que mostrarme como cristiano, que es lo que intenta aquí decir Pablo, y es la corriente la que se mueve el día de hoy. En esos tiempos eran las obras, y en estos tiempos es solo la gracia. O sea, es un extremo. El cristiano nunca puede estar nivelado, porque si estuviera nivelado, sería justo. Recuerda que nosotros vimos, ¿cierto?, lo que significaba la justicia, que era estar nivelado ni acá ni allá, era estar ahí justo, en el equilibrio. Eso significa justicia. Entonces, si el hombre estuviera aquí, sería justo y sería bueno, pero no, le gusta irse o a pecamos mucho, o a no pecamos nada, pero igual pecamos. O no hacemos nada, o hacemos muchas cosas. Sin hacer nada somos salvos, haciendo muchas cosas somos salvos, cuando no es así. Estamos en un equilibrio. Somos salvos, aquí Pablo explica, somos salvos por gracia, es simple solamente por gracia somos salvos, le aceptamos, nos arrodillamos, y cuando tenemos este sello del Espíritu Santo, es cuando nosotros tenemos que seguir actuando. Y es lo que intenta aquí decir Pablo con esta pregunta. Entonces, después del 1, salta al 2, y dice así, en ninguna manera, pues todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La versión NTV dice así, dice, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Hay dos corrientes dentro del cristianismo que son muy debatibles, porque obviamente aquí ya entramos en un tema de que hay veces que las personas se toman de atribuciones espirituales por la Biblia. Ahí le dice esto, obviamente, que lee el contexto, no, pero es que el hebreo dice acá, no, pero es acá. Entonces, esta corriente nos habla, ¿cierto?, de dos pensamientos que están en la iglesia. Uno, nos habla de que el hombre que se convierte no debe pecar nunca más. El hombre que se convierte nunca más peca. Este pensamiento, ¿cierto?, parafraseando un poco, dice de que quien está en Cristo ya no practica pecado. Esto sale en la Biblia. Sale, mire, es que son muchos versículos, pero les voy a ejemplos como si usted sabe. Sale, ¿cierto?, en el libro de los Romanos, en el libro de Gálatas, Pablo. Lo dice Juan en su primera carta, Pedro en su segunda carta, sale en el libro de los Hebreos, los profetas Jeremías, Osea, Miqueas, Amós, Daniel, sale en Proverbios, Salmos y en Apocalipsis. Nos habla de que el hombre que está en Cristo no debe pecar. Lo sale ahí textual. Entonces, está la otra corriente, que dice de que el hombre que se convierte sí puede seguir pecando. No deliberadamente, obviamente, pero todavía hay pecado en él, porque somos seres imperfectos. Al ser seres imperfectos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, ellos dicen, ¿cierto?, de que el hombre, estando en Cristo, igual sigue pecando. Ahora, ¿dónde se agarran aquí para pensar para ir a este pensamiento? Todos se conocen Primera de Juan 1:8 Primera de Juan 1 del 8 al 10, que nos dice, ¿cierto? Dice que no podemos decir que no tenemos pecado. Que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, entonces es pecador. Y se agarran de este contexto, de que dando a entender de que el hombre siempre va a tener pecado. El hombre siempre va a pecar. Entonces, la primera corriente, que hablamos, ¿cierto?, de que el hombre nunca peca, se va a este extremo diciendo de que el hombre que pecó, que cayó, nunca estuvo con Jesucristo, porque pecó. Entonces se van a este pensamiento de que ya, si el hombre que se convierte no debe pecar nunca más, y tú pecaste y caíste, es porque tú nunca conociste a Jesucristo. Y viceversa. Estos otros hombres, esta otra ideología, nos dice, ¿cierto?, de que como nosotros somos pecadores y podemos seguir pecando, pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en la clase antepasada, nosotros vimos que nuestra naturaleza pecaminosa se rompe en Jesucristo. O sea, nosotros a Adán nos condenó con una naturaleza pecaminosa que solamente con nacer ya somos desobedientes,
somos aborrecedores, somos mentirosos, solamente con nacerlo somos. Sin tener conciencia, somos aborrecedores. Yo doy el ejemplo de mi hija. Mi hija tiene 10 meses recién, ¿cierto? Yo intento no reírme con las cosas malas que hace, porque a veces para los niños es chistoso, pero intento no reírme porque lo aprendí de la más chiquitita. La Amparo de repente hacía cosas que eran como media, no sé, tiraba las cosas y yo me reía porque en un niño se ve divertido. Entonces después me di cuenta que cuando era más grande, ella lo tiraba como costumbre y lo hacía de forma negativa. Entonces con la Emilia intento no cometer los mismos errores y cuando ella hace algo malo, ¿cierto? O, por ejemplo, ella sabe que pegarle a la hermana porque le pega al Amparo, le pega sachazos de repente. Ella sabe que eso es malo. Incluso lo hace cuando está enojada. Cuando el Amparo le quita una cosa, su reacción es darle un chachazo. Nadie se lo enseñó, nadie se lo avaló, pero es porque su naturaleza pecadora está en ella. Desgraciadamente está en ella porque es así, ese es el pecado de Adán. Su naturaleza pecadora está en ella. Entonces, llega Jesucristo y Pablo dice de que cuando tú entras en Cristo, esta naturaleza pecadora ya no la tienes. O sea, de que tú ya no debieras por qué seguir teniendo este pecado natural, porque naciste de nuevo. Entonces, ahí entramos con de nuevo con estas dos corrientes. ¿Cuál de las dos corrientes se acerca más? O no somos pecadores, nunca, o pecamos, pero pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Antes de explicar esto, quise hacer algo detallado de lo que es el pecado. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, desgraciadamente, tú al pensar de que eres pecador por tu naturaleza, ¿cierto? Prácticamente es como más fácil pensarlo así. Porque deberías orar más. Yo me di cuenta de que mientras más oro, menos caigo. Yo me di cuenta, yo tenía de repente muchos pensamientos negativos, porque yo era una persona muy rencorosa, lo digo era porque fue en el pasado, una persona que si me hacían algo lo tenía aquí en la mente, incluso peleaba en la mente muchas veces. Estaba en el trabajo, trabajando, y decía, si este compadre me dice algo, le tiro un martillo. Porque mi pensamiento era así. Entonces, en mi mente decía, es mi naturaleza pecaminosa que lo hace. Yo no lo quiero hacer, pero mi mente pecaminosa lo hace. Ahora, el punto es que nosotros vimos en la fe, de que tú estás, mientras más estás en la fe, estás más cerca de Dios. Al estar más cerca de Dios, menos quieres pecar. Y es lo que pasa. Después que yo me puse a entregarme a Dios totalmente, ya esos pensamientos a veces susurraban, pero mi mismo espíritu, el Espíritu Santo que estaba dentro de mí, lo reprendía y me decía, Iván, al tiro. Te reprendo pensamiento negativo. Hasta el día de hoy, de repente, me susurran en el oído, mira lo que hizo este compadre. Entonces llega el espíritu, como estamos en constante oración, debiera ser así, hace, oye, mira lo que estás haciendo. Sí, te borro de la mente. Porque una cosa, como dice un proverbio, una cosa es que los pájaros hagan nido y la otra es que vuelen. Si vuelan no es pecado, porque el tema es cuando están aquí en la mente tuya. Porque vamos a ver aquí, ¿cierto?, de que el viejo hombre está siempre a la puerta para hacerte caer. Entonces, si nosotros queremos que nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros, ¿cierto?, es más fácil porque la mayoría de las personas que creen así, déjenme decirle que no oran. Oran una vez al día, una vez a la semana y no oran. Cuando realmente nosotros estamos viendo de que el que está en Cristo, cuando deja de pecar, debería estar más enfocado en el Evangelio. Y lo vamos a ver con los mandamientos. ¿Cierto? Nosotros dijimos que la ley, que romper la ley, ¿cierto? Perdón, que pecar era romper la ley de Moisés. Hablando de la ley de Moisés, solamente los 10 mandamientos. Porque como dijimos en la clase pasada, ¿cierto? Los otros son decretos. Los otros 2000 y algo son decretos, ¿cierto?, que son aparte de la ley. Dios se los dio a Moisés después. Cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, lo hace con estos 10 mandamientos. ¿Cierto? Entonces, eso sale, ¿cierto?, en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, dando a entender los mandamientos. La versión NTV dice, ¿cierto?, que aquel que comete pecado también infringe los mandatos de Moisés. Es lo que dice la NTV. Entonces, ante esta premisa, nosotros debemos entender de que si tú te conviertes a Jesucristo, no debes pecar nunca más. Y separemos el tema de reinar el pecado y que peques. Porque vimos en la clase pasada de que en el mundo reina el pecado. Tú ya al pecar es porque tienes pecado en tu corazón.
tú al hacer algo negativo es porque tú no estás pasando tiempo con Dios. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Mientras yo más me puse a orar, más me puse a buscar, menos quería pecar. Yo le quería, una vez, yo tenía un primo, no es que todos conocen otro primo, que él, es cierto, se había convertido y él decía, él tenía problemas con la masturbación. Él decía, literalmente, ¿sabes que yo no tengo problemas con la masturbación? Yo, de repente, me quedaba solo en la casa y mi mente al tiro me decía, ve pornografía. Y yo luchaba. Entonces, él estuvo tiempo luchando, incluso cristiano luchando con eso. Cuando se convirtió y partió su evangelio, ¿cierto? Él decía, ¿sabes qué? Ahora cuando llego a la casa y estoy solo, lo primero que me dice la mente es, ora. Porque es lo que yo quiero. ¿Por qué me pasa eso? Porque yo, cuando me entregué a Jesucristo, pasaba mucho tiempo con Él, me levantaba temprano, oraba, leía ahí, Dios veía, estaba alimentando mi espíritu. Como alimentaba mi espíritu, ¿cierto? Cuando estaba solo, ya no se me venía, mastúrbate. No, se me venía, ora. Y decía, y me siento, dijo, él me decía, yo no me daba cuenta de esto. Ahora me doy cuenta de que antes, cuando era pecador, antes como mi naturaleza pecadora, cuando estaba solo, lo único que quería era hacer cochinadas. Pero ahora cada vez que estoy solo, lo único que quiero es llorar y arrodillarme. Porque eso, y obviamente la gente puede decir, es que es el primer amor. Llevaba ya 3 años en el Evangelio y se había dado cuenta que él era así. Porque Dios le dijo, mira, es cuando uno entra en este colapso de mira de dónde yo saqué. Y ese pensamiento. Entonces, para entender lo que es el pecado, vamos a ir por los 10 mandamientos. ¿Amén? Pasando por el primero. El primero es así. En resumen, vamos a leer el resumen y vamos a leer el texto. Esto se encuentra en Éxodo 20. En Éxodo 20 salen los 10 mandamientos. ¿Amén? Dice así. El primero es, amarás a Dios por sobre todas las cosas. El versículo está en Éxodo 20, del 2 al 5. Dice así. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de tu servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Resumen, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Yo me acuerdo, una vez, estaba con un amigo, que estábamos conversando nosotros, veníamos del trabajo, y yo estaba con la idea de vender mi casa, porque se me habían ido en mis arrendatarios. Entonces yo quería vender mi casa. Entonces yo le comenté, ¿sabes qué? Quiero vender mi casa porque quiero comprarme quiero comprarme un terreno, quiero hacer a veces vuela la imaginación. Quiero hacer meses y esto otro. Entonces él con vergüenza, porque fue con vergüenza, me dijo, ¿te puedo preguntar algo? Porque de repente me dijo, porque a veces hay preguntas, desgraciadamente, dentro del cristiano, que como que no debería ser así, pero es como que provocan ofensa, cuando no debería ser así. Es como si tú le preguntas a alguien, ¿oraste? La gente dice, ¿cómo no voy a orar si soy cristiano? Eso no debería por qué ofenderte. Porque oraste, amén, sí, oremos, bacán, sigue orando. Es como, ¿por qué? Ejemplo, nos ofende porque nos ofende el ego. Entonces son preguntas que las personas, desgraciadamente el cristiano no, como que no se hace con ellos mismos para que los otros no se ofendan. Cuando si tú le preguntas a alguien, ¿comiste? No, sí, no comí. Pero responde con naturalidad. Pero si preguntamos, ¿oraste? Y tú nunca respondes que no, incluso a veces mientes. Sí, oré en la mañana. Cuando orar es como comer. Pero intentamos siempre guardar tanto nuestra hipocresía que preferimos que hacernos los ofendidos. Entonces, hay muchas palabras que nos ofenden, como esta es la que me dijo él. Me dijo, te lo voy a decir con todo el amor del mundo, porque hay cosas que me dijo él que son difíciles de hablar. Y le dije, dímelo nomás, pues si estamos caminando juntos, somos amigos, dale. Y si te pego ese hachazo, para ahí. Me dijo, ¿has consultado esto con Dios? Yo en mi mente dije, ¿por qué debería mostrarme esto? Pero obviamente él me dio la explicación de por qué pasa, porque de repente me ha pasado muchas veces que uno está con un amigo y le dice, voy a hacer esto, o me gusta esta niña. Le preguntaba a Dios, ¿qué queréis, que soy mundano? Nace esta disyuntiva porque la inseguridad o la vanidad del hombre. Entonces, yo con alegría, porque hay cosas también que a uno le gustaría compartir, pero no las comparte por lo mismo. Porque la gente diría, ella, la canuta.
ella era cristiana. Entonces te ofende muy rápidamente cuando tampoco debiera ser así. Porque el cristiano ha estado en decadencia. Yo le dije lo mismo, te puedo responder, pero de forma positiva sin que me miren mal. Me dijo, obvio, me dijo, estamos un cristiano, somos hermanos. Le dije, ¿sabéis qué? Yo una vez, cuando era más chiquitito, una de las cosas de las que yo siempre trabajé fue la dependencia de Dios. Aquí te dice, ella era dependiente. No, de verdad, fue la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque provocaba de que cada cosita chiquitita que me pasara en mi vida la consultara. Entonces, quería esta dependencia y sentía que necesitaba hacerlo, que necesitaba ser dependiente de Dios. Incluso de repente, en las carreras, en los trabajos que iba a hacer, todo lo que iba a hacer, decía, Señor, es tu voluntad, Señor, ilumíname. Yo no voy a andar con esta niña hasta que tú me... Incluso cuando anduve con mi señora, cuando nos comprometimos, obviamente, ¿cierto? Yo oré por ella porque era, ejemplo, va a sonar un poco feo, pero, ejemplo, yo siempre veía de que habían dos tipos de mujeres, una para casarse y la otra para no casarse, porque hay mujeres que no les gusta el compromiso, o no son serias para un compromiso, o viceversa. Hay hombres que no son serios para el compromiso y hay hombres que sí les gusta el compromiso. Entonces, como para mí el matrimonio era algo muy importante, yo decía, Señor, la Carolina ¿será para mí? Estuve tiempo orando, como 2-3 meses orando por ella. Entonces pasaron diferentes circunstancias donde el Señor fue mostrando tanto a ella y después supe que ella hacía lo mismo. Entonces al final nos casamos y teníamos 2 hijos. La pegó una araña y no está. Entonces son todas estas cosas, ¿cierto? Chiquititas. Quizás yo decía, yo no la comento mucho porque me da pena. Porque ya lo he comentado otras veces. Es decir, porque más a veces lo comento con gente cercana y dice, tú, si yo te conozco, mentiroso. Yo te conozco, vos sos terrible pecador. Pero yo digo, pero es que yo lo hago. No. Entonces, de repente, esta misma gente que no se puede compartir estas cosas, uno se calla y prefiere no hablarlas. Porque quizás puede sonar como chistoso entre amigos, pero después se quedan como él, el canuto, ella la que consulta todo. Incluso a veces me pasaba que, oye, nos juntamos el día, no, que usted tiene que preguntarle a Dios. ¿Cachai? Entonces era fome. Incluso entre cristianos. A veces era como chiste, era chistoso, pero después ya, de repente el chiste ya era de mala onda porque ya después ni invitaban por lo mismo. Porque, no es porque decían, este es esta película, este se quede cristiano. Entonces yo con amor le dije esto a mi amigo y me dijo, obviamente él me escuchaba y me dijo que bacán, obviamente respondió con amor también y eso se agradece un montón porque uno espera otra, está acostumbrado al mundo. Entonces, eso es este mandamiento. El mandamiento de amar al Señor por sobre todas las cosas es si realmente eres dependiente de Dios. Entonces, aquí nace la pregunta. Recordemos que pecar es infringir estos 10 mandamientos. Y te pregunto a ti para ver si eres pecador. ¿Eres dependiente de Dios? Porque si no lo eres, comienza a hacerlo. Necesitas nacer de nuevo para ser dependiente de Dios. Porque esto es algo implícito que tiene que nacer en ti. Porque Dios es real. Él es soberano. Él existe. Entonces, cada cosa no solamente con las cosas materiales, de consulta, sino con circunstancias. Yo no me puedo despertar si no oro. No puedo. No me puedo acostar si no oro. Y no lo digo por jactancia. Lo digo porque yo quiero estar con Dios. Lo necesito. Porque soy dependiente de su presencia. Tan así, de que de repente cuando llevo 2 días sin orar, me siento triste y ando llorando por la casa. Y no es porque quiera romantizar el Evangelio, pero es porque le necesito. Porque soy dependiente de Él. Yo al nacer de nuevo, yo me dije, ¿sabes qué? Yo necesito de ti, Dios, y sé que sin ti es como no comer. Como yo la última vez le comenté, yo dejo de comer un día y me pongo tiritón al tiro. Y me pongo pálido, y me pongo así como ansioso, y me pongo así como impertinético. Por eso a mí me cuesta mucho ayunar, por lo mismo. Lo he intentado muchas veces, de repente son las 2, estoy así. Entonces necesito agua, necesito azúcar. Pero está ahí el intento. Entonces, con Dios es lo mismo. Debiera estar esta sensación de que sin ti me muero, sin ti no reacciono, sin ti no puedo. Soy dependiente de tu presencia, dependiente de tu Espíritu Santo. Si tú no eres dependiente de Dios, faltas a la primera ley. Y el punto es que esta dependencia se logra orando, se logra naciendo de nuevo, cambiando. Entonces, si tú eres dependiente de Dios, cumples el primer tic,
ya en eso no pecas, porque depende de su presencia, depende de su saber, de su entendimiento, depende de todo lo que pasa, incluso hasta lo que hacen tus hijos, hasta donde el colegio que va tu hijo, depende de tu palabra. De aquí queda el primer mandamiento. Llega el segundo mandamiento, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Este sigue también en Éxodo. Éxodo dice así, nada, dice, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Mateo 5, del 33 al 34, Jesús dice lo mismo. Dice, se dijo a los antepasados, no perjurarás, pero yo os digo que no juréis en modo alguno, que no juréis en modo alguno. Cuando nosotros entramos en Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo viene a explicarte un poquito más el pecado. La gente dice que Jesucristo, ¿cierto?, vino a abolir la ley. Vino a sacar la ley porque es más que la ley, ¿cierto? Pero esto no se trata de que Él sea más o sea menos que la ley. El tema es que la ley no compite con nadie, porque la ley solamente te muestra el pecado, ¿cierto? La ley no es más que Dios y tampoco es más que Jesús, porque Jesús es Dios. Ellos hicieron la ley. Entonces es imposible que la ley sea más que ellos. La ley solamente refleja cómo el hombre debe comportarse. Y también refleja cómo vivió Jesucristo. Entonces, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Antiguamente, la palabra del hombre dura todo. Ahora, ¿cierto? Hay que firmar ante notario, todas esas cosas. ¿Cierto? Incluso cuando el hombre se casaba, decía, yo me comprometo a casarme. Se daba la mano y era la palabra del hombre. No se podía corromper. Ahora eso no se ve. Ahora si tú decís, me comprometo, es como, realmente, nosotros con mi familia hacemos casa, y no podemos decir, ya, deposítame en la mitad, que son 29 millones de pesos. Pacto. No, pues la gente pide contrato porque nadie confía en nadie, es lógico. Porque el mundo se ha pervertido. ¿Quién deposita 29 millones de pesos a alguien que no conoce? Yo no creo que nadie, ni yo lo haría nadie, porque la gente es mala. Por ejemplo, encima hay dinero de esfuerzo, menos. Entonces, antiguamente no. Antiguamente esto era pacto. ¿Por qué? Imagínense, ¿saben por qué el nombre de la persona era importante? Para hacer negocios. Porque el hombre que no tenía palabra, que no tenía honor en este caso, ¿cierto? Era pobre. Porque al no tener honor, tú no podías hacer negocios con otras personas. Porque no habían jurado ni jueces ni esas cosas. Entonces solamente era con la palabra. Después con el tiempo se fue pervirtiendo y necesitaban testigos. Tiene que haber 2 testigos para certificar. Y ya al día de hoy, ya se razonó, ya murió eso. Pero el punto de que hay una parte aquí precisa que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, que esto da referencia también a la enseñanza. Cada vez que nosotros, o que vemos a alguien del mundo, o a alguien cristiano, que habla cosas que no sabe, es blasfemar, porque no lo entiende. Cada vez que alguien se sube a un púlpito o enseña cosas que no entiende, blasfema y toma el nombre de Dios en vano. Por eso Santiago, en el libro de Santiago, ¿cierto?, le da tan duro a los maestros, le da muy duro a los maestros. Y ahora, por ejemplo, incluso el libro de Santiago completo refiere a los maestros, cuando habla de la lengua, del aro de la creación, le habla a los maestros, al que enseña mal. Al que enseña mal rompe este segundo mandamiento, blasfemar en contra de Dios, porque eso es blasfemia, habla cosas que uno no entiende. Y de repente pasa mucho, ¿por qué? Porque no leemos la Biblia, no leemos la palabra. O sea, no somos dependientes de Dios. Si tú no eres dependiente de Dios, obviamente no te nace leer. Yo una vez estaba en una iglesia con muchos jóvenes, justo de que el pastor tiene mucho conocimiento en esa iglesia, pero todos los jóvenes se guiaban por el conocimiento del pastor. A mí me pasaba también. Yo cuando era más joven, mejor me pongo a mí como ejemplo para que suene mejor. Ustedes conocen a mi papá, él siempre ha sabido de la Biblia, siempre. Todo la hablaba con hasta sus tallas eran bíblicas. Entonces, yo caminé igual que él. Yo todos los versículos que sabía era lo que él me repetía una vez todos los días, porque mi papá hablaba siempre con Biblia. Siempre, todo era con Biblia. Incluso era de las cosas que a mí me llamaban la atención. Entonces yo, como estaba él y lo escuchaba, todos los versículos, todas las historias que me sabía de la Biblia eran porque él me las enseñó. Provocando de que cuando me hacían preguntas, hablaba con la lengua de mi papá, pero si no entendía se mullaba. Porque uno cae en eso. O dice, no, pero es que la Biblia dice aquí, sin entender el contexto. Entonces, cuando tú no entiendes el contexto de algo, blasfemas porque no lo entiendes. Es como lo que hablamos la última vez en la clase antes pasada, cuando hablábamos, ¿cierto?, sobre algunos versículos, ¿cierto?, que no se entienden cómo debería ser conforme al matrimonio,
¿cierto? De que no se entiende el tema de la autoridad, que no se entiende, por ejemplo, cuando Timoteo habla habla de que callen las mujeres, o Corintios habla de lo mismo. Si no entiendes el concepto, ¿cierto? Se transforma en una blasfemia. Y eso es pecado. Por eso también los profetas son tan condenados en estos tiempos. Y tienen que tener cuidado con eso. Porque cada palabra que sale de tu boca, que no entiendes, y que las hablas en nombre de Dios, y no es así, pecas. Tanto consciente como inconscientemente. Por eso todas estas personas que hablan de la Biblia, cosas que no son, ellos tienen su boca llena de pecado. Porque eso se llama tomar el nombre de Dios en vano. Toman el nombre de Dios vacío. Primer mandamiento. Ser dependiente de Dios. Amarlo con todas sus cosas. Segundo mandamiento. Saber lo que hablas. Saber lo que predicas. Saber cómo enseñas. Porque si no lo haces, si lo hacen mal, eres pecador. Si tú ahora entra esta pregunta, ¿has enseñado alguna vez algo que tú no sabes? ¿Has hablado de Dios cosas que tú ni siquiera entiendes? ¿Has hablado de Dios sin saber? Si lo has hecho, has pecado. Y si lo sigues haciendo, eres pecador. Al 3 dice, santificarás la fiesta. Vamos al Éxodo. Dice así. Este versículo dice, pues en 6 días hizo Dios el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Este versículo estuve 2 semanas viéndolo. Creo que en la clase pasada no hicimos la clase. Esta semana, cierto, la hice de nuevo, esta parte, porque hablábamos de esto, del sábado. Porque nosotros sabemos como cristianos, ¿cierto? Que nosotros, ya como no estamos por obras, no debemos festejar el sábado, ¿cierto? Porque es lo que se cree. Se cree que el sábado no se... Okay, aquí necesito que me escuchen y pongan la misma cara de mi primo, de atención. ¿Qué vaya a decir, ridículo? Amén. Miren. Ahora, primero para entenderlo vayamos a esto. Dice, ¿por qué se guardaba el sábado en el comienzo? El sábado se guarda, o Dios guardaba el sábado, o dijo que guardaran el sábado, por el tema de, en Génesis del 2 del 1 al 3, Jesucristo, Dios habla de que Él descansó después de crear la creación. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el día de reposo, porque en el reposo de toda la obra que habías hecho la creación, porque reposó. Me estoy viendo muy mal, me falta el lente. Por eso, esta palabra reposo del hebreo significa Shabbat, ¿cierto? Que significa acabar, terminar o callar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios aquí? Dios dice de cierto de que Él, cuando terminó de hacer la obra, ¿cierto? Dice que Él descansó, pero no de descanso físico, sino de descanso de Shabbat, de terminar. Dice, ¿cierto? Terminó la creación y Él acabó. Es lo que dice el contexto. Por ejemplo, después, esta palabra, en este versículo del Éxodo 20:11, se transmutó a Shabbat, que lo conoce la persona como sábado, el Sabbat, ¿cierto? Esta palabra Sabbat significa descanso. Antes era Shabbat, que significa acabar, terminar, y mutó a la palabra Shabbat, que significa descanso. Pero habla de descanso no de acostarse, sino habla de descanso de dejar todo lo que estás haciendo, ¿cierto? Y enfocarte en una cosa. Ahora, ¿en qué cosa? Lo dice aquí el versículo. Dice, el séptimo día descansó, por eso bendijo el Señor el día del sábado. Él descansó para bendecir lo que tenía. Él paró y bendijo. Él paró y bendijo la creación. Entonces, el judío se tomó el Shabbat como descanso, de no hacer nada. Incluso al tiempo después, el judío antepone la ley y dice de que la forma de tú descansar es en la sinagoga. La forma de descansar el sábado era hacerlo en la sinagoga y tú no tenías que hacer nada. Entonces, el judío pensaba de que descansar, la palabra Shabbat,
provenía de descanso el humano, el descanso de quiero dormir, de quiero relajarme. Entonces, ellos al pensar de esta forma, están pensando de que Dios descansa, o sea, se cansa. Porque Dios, entonces la gente entraba en este contexto, en este punto, que es lo que quieren también hasta el día de hoy los sabatistas, los adventistas, de que debemos descansar porque Dios descansó. O sea, de descansó, de se sentó. Cuando ellos mismos saben, en Isaías 40:28, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No fallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, este contexto habla de lo mismo, del día de reposo, y él dice cierto de que Dios no se cansa. ¿Por qué ustedes descansan si Dios no se cansa? Isaías 40:28. Entonces, ellos pensaban, el judío creía todavía, cierto de que descanso era netamente reposar, no hacer nada. Incluso, ante esta premisa, ¿cierto? Quiero que me escuchen bien porque no quiero que se queden con esto, ¿cierto? Ante esta premisa, si Dios dice que el hombre descansará el sábado, Jesús sería pecador. Porque Jesús trabajó el sábado. Entonces, ahí llegan las personas y dicen, no, pero es que Jesús estaba por encima de la ley. Él podía hacer las cosas. Él cuando vino hecho carne, se sujetó a la naturaleza del hombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Incluso, una de las cosas por la cual el judío perseguía a Jesús era porque él hacía cosas el día de reposo. Estaba en contra de él y decía, imagínense la forma. Para ellos, ver a alguien trabajar en día de reposo era como para nosotros ver a alguien hacer cosas inmorales en la plaza. Si ustedes ven, de repente ustedes mismos ven, por ejemplo, a dos jóvenes que se están besuqueando en la plaza, así que prácticamente están haciendo tonteras en la plaza, a ti te causa repudio, como, qué asco. Para ellos era así. Imagínense lo fuerte para ellos que era que ver a alguien trabajar el sábado. Entonces, si fuera dentro de la premisa de que Dios, ¿cierto?, descansó de forma de descansar, de reposar, ¿cierto?, Jesucristo sería pecador. Porque Jesucristo trabajó el sábado. Ahora, ante este punto de vista, nosotros sabemos que Jesús está en el comienzo, en el principio de la creación. Él estuvo cuando creó la tierra, estuvo cuando se creó la ley, estuvo cuando estuvieron los profetas, estuvo cuando estuvieron los apóstoles. Él estuvo ahí. O sea, que él entendía el concepto de Shabbat. Él entendía el concepto de descanso. Se perturbó en la tierra, pero él lo entendía. Incluso nosotros podemos ver en Lucas 4:16 de que Jesucristo sí respetaba el sábado. Decía, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado a la sinagoga, y se levantó a leer. Porque él entendía lo que significaba el Shabbat. No era un descanso de trabajo, era un descanso, ¿cierto? No era un descanso de relajo, era un descanso de dejo mi mundo de lado y me enfoco en la adoración. Ese era el Shabbat. Porque incluso, si ustedes leen los 4 evangelios, casi el 80% de las sanidades que él hace, las hace en sábado. ¿Por qué? Porque él entendía que este nombre de Shabbat, de descanso, era en el día donde el hombre tenía que hacer obras para Dios. Después llega el hombre y llega cierto los escritores y dicen de que ya no es el sábado, puede ser cualquier día. Pero es el tema de la intención. Incluso, después se cambió la palabra sábado, se llama sábado por el Shabbat. Que las personas que decían, no, es que el Shabbat tiene que ser el séptimo día. Entonces eso fue algo del hombre. El Dios dice, así dice el versículo, que él descansó, la palabra descanso, la palabra Shabbat, que él descansó y bendijo. Entonces él dice, cierto, que después, el día que él descansó, la gente lo toma en cuenta. Que descanse también. Pero no que descanse de echarse los huevos, sino que descanse en Dios. El Shabbat fue creado para adorar a Dios. Entonces, llega Jesucristo, como dijimos anteriormente, que él pone más peso a la ley, o da entendimiento a la ley, y dice, cierto, en Marcos 2:28, dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La palabra Señor significa autoridad, controlar algo. Entonces, él dice, cierto, el sábado, el Shabbat, el descanso, cierto, es mío. Yo doy descanso. Yo soy dueño de eso. O sea que la única forma que tú tienes de descansar es si yo te lo permito, porque yo soy el dueño de esto.
le pone el peso a los judíos. Entonces, obviamente, los judíos se picaron más, pero dando a entender nosotros. Shabbat, este mandamiento, dice así, dice que por mandato que tú tienes que buscar de Dios, tienes que dejar todo aparte, todo tu trabajo, tu familia, dejar tu iglesia de lado, todo de lado, para enfocarte en tu intimidad y orar. O sea, es un mandato de Dios tu descanso. No hablamos de Shabbat como lo creían ellos. El Shabbat ellos mismos lo malinterpretaron. Tan así de que Jesucristo tuvo que mostrarle cómo era el verdadero descanso. Él trabajaba el sábado. Entonces, él como no era pecador, y él como sabía la ley, él no pecó. Entonces tenemos que seguir su mismo pacto. Él casi el día de descanso buscaba de Dios. Iba a la sinagoga, hacía milagros, hacía obras. O sea, de que como mandamiento es así. Tienes que bendecir un día. Tú bendice un día. O sea, busca de Dios. Si tú no buscas de Dios, eres pecador. Y entra ahí este tema. ¿Tú buscas de Dios? ¿Lees? ¿Oras? Porque la Biblia me está diciendo esto. Me está diciendo que Shabbat es dejar todo de lado y enfocarme en la bendición. ¿Y quién es la bendición? Obviamente, Dios Padre. Entonces, eso significa Shabbat. No significa, ¿cierto?, un día de la semana. Shabbat nunca fue un día de la semana. Shabbat era descanso, era reposo, era dejar, apartar todo de lado y enfocarte en Dios. Entonces tenemos 3 mandamientos. ¿No se acuerdan? Yo tampoco, porque se me fue la onda. Tenemos 3 mandamientos. Tenemos, ¿cierto?, tener dependencia de Dios. El primero, ¿cierto? Tenemos saber lo que hablamos de Dios. El segundo, y tenemos hallar descanso o buscar de Dios. Dejar todo tu mundo de lado y enfocarte solamente en Dios. Eso significa Shabbat. Y quiero que se entienda. Shabbat nunca fue un día. El Shabbat nunca fue el sábado. Shabbat fue el significado de descanso, de relajo, de reposo. El judío traspasó eso un día y le puso por nombre al último día Shabbat, pero no era por eso. Era porque tuvo que venir Jesucristo para decirle, así se hace el sábado. Este es el verdadero día de descanso. En el día de descanso yo busco. En el día de descanso yo obro. En el día de descanso yo sano enfermos, porque esta es la realidad. Si yo no tengo obras con fe, es lo que quieres entender, es lo que quería decir, porque orar es una obra, leer es una obra, congregarse es una obra, predicar es una obra. Si yo no tengo obras en el Evangelio, soy pecador, porque así me lo dice el Dios. Porque Él después, ¿por qué? Ahora hablamos del Evangelio, porque hablamos, que se entienda bien claro aquí en la mente, hablamos directamente, ¿cierto?, de apartar todo el mundo, todo lo mundano, todo lo que tiene que ver con trabajo. No habla de ellos no trabajar nunca más, no, habla de que un día a la semana, o repartido las horas en la semana, tengo que enfocarme en mi descanso, tengo que enfocarme, no en descanso físico, sino en descanso espiritual, tengo que enfocarme en Dios. Y si yo no lo hago, soy pecador. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Le dedicas tiempo a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? El Shabbat son 24 horas. ¿Le dedicas a la semana 24 horas? Un día a la semana. ¿Le dedicas tiempo a Dios? ¿A Dios? Porque si no lo haces, eres pecador. Partimos con el 4. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Esto sale en Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. A través de los tiempos, esta palabra honra ha tenido un significado diferente. Antiguamente, honrar era como sumisión. Si tú me honras, tienes que quedarte callado cada vez que yo hablo. Cuando no es así. Honra no tiene nada que ver con la sumisión. Entonces, antiguamente la gente, los papás enseñaban de esa forma. Creían que honrar era subyugar al hijo. Y ahora es todo lo contrario. Ahora, ¿cierto? El papá, como tiene trauma de honra, no quieren que sus hijos se subyuguen, o no quieren que ellos sean libres, quieren que ellos sean felices y que ellos hagan lo que quieran. Entonces, se perdió esto de honra a los padres de los hijos. Antes se hacía de forma errónea, y ahora también se hace de forma errónea. Entonces, Pablo aquí, o la ley, dice lo importante
que es poseer autoridad en la casa. La honra parte por la familia, por el padre y la madre. Esto el niño no lo aprende. Se inculca por los hijos, se inculca por los padres. Uno como padre tiene que criar esta honra en sus hijos. Ahora, esta palabra honra en el hebreo es difícil de definir, porque se define como abrumar. Entonces uno dice, ¿cómo la honra va a ser abrumar? Va a ser como estar encima. Entonces, incluso tiene mucho significado, entonces se entiende raro. Entonces llega Pablo, en Efesios del 6 al 2, él habla de lo mismo, habla de honra a tu padre y a tu madre, y él aquí ocupa el verbo timao, que significa premiar. Significa premiar, es decir, fijar valoración sobre algo o implícitamente reverenciar. La palabra tamao de honra significa, ¿cierto? Esto define la palabra atención. O sea, de que yo, si honro a mis padres, tengo que estar atentos a ellos, a lo que les pasa. Eso es honra. No es subyugación. No es silencio absoluto. Es que me importe cada cosa que ellos hacen. Y aquí entran dos cosas. Porque no está mi papá, así que lo voy a apelar. En mi papá, yo cada vez que lo contradigo, de repente con algunas cosas, porque digo, papá, usted está mal, me dice, tienes que honrarme. Yo digo, papá, eso no es honra. No me contradigas, eso no es honra. Entonces, yo digo, al revés, si yo estoy pendiente de él, y quiero que él también, así como él me enseñó a mí, yo pueda enseñarle a él para que vaya por el buen camino, ¿cierto? Lo estoy honrando, porque él quiere que haga las cosas bien. No me estoy subiendo por el chorro. Obviamente también siempre depende el tema de cómo uno lo diga las cosas. Porque a eso se significa de honra. Significa, ¿cierto?, el bienestar emocional, material, psicológico y espiritual. Yo no voy a decir, papá, estoy equivocando. Eso no es honra. Eso es queja. Honra es decir, papá, ¿podemos conversar? Usted no estuvo bien, esto es lo que hizo. No, pero es que papá, lo estoy honrando. Eso para mí es honra. La Biblia dice que eso es honra. Estar preocupado por tu papá, de que él no se, o por tu mamá, de que él no se aparte, de que él persevere, es honra. Yo sé que a lo mejor aquí, ¿cierto? No sé si todavía aquí alguno de ustedes tiene su padre. Yo al menos sí, todavía gracias al Señor sí. Entonces, el no preocuparme, si yo no me preocupo por él, de su espíritu, yo no lo estoy honrando. Si yo veo que mi papá o mi mamá se están descarriando y yo no los salgo a corregir, a amarlos, yo no los estoy honrando. Porque eso es honra. Honrar es estar preocupado por ellos, por su vida espiritual, por su vida material, por su vida emocional. Eso es honrar. Honrar nunca ha sido subyugación de vengo a dar a mi papá y a mi mamá que me pegue. Eso nunca ha sido honra. Eso, cierto, es dictadura. Honra no es eso. Ahora, este es el tema. Este es el tema. ¿Estás honrando a tus padres? A los que tienen a sus padres vivos lo están honrando. Están tan preocupados de ellos que están orando, y no solamente orando. Yo no voy a decir, mamá, vuélvete a Cristo. Deja de... No, mamá, yo te amo. Tengo que honrarte. Porque necesito tener tu bienestar emocional, tu bienestar. ¿Y qué mejor bienestar que estar en Jesucristo? Papá, oremos juntos. Porque a lo mejor, no sé, te está costando orar. Se te nota en tu fruto. No, eso ya es juicio. Pero hablamos de eso, justamente, ¿cierto? De estar preocupados por ellos. Eso es honra. Si tú sientes que no estás honrando a tus padres o a tu madre, madrastro, padrastro, a quien Dios te puso como autoridad en tu casa, ¿cierto? Si no lo haces, es porque estás pecando. Aquí ya son todos adultos, así que esto me cae a mí nomás y a Javier. Aquí somos todos. Entonces, no honrar a tus padres, es pecado. O sea, no estar preocupado por tus padres, es pecado. Y no solamente eso, yo tengo mi esposa. Si yo no estoy preocupado de que ella honre a sus padres, hago que ella peque. Es algo de los dos. Yo no puedo decir, yo voy a honrar a mi papá, tú honra por allá. Somos un complemento. Y viceversa. Ella también. Si tú ves que tu esposa, o viceversa, después tu esposo no respeta o no honra a sus padres, ¿cierto? También cae eso sobre ti, porque son uno. Y al ser uno, debes también preocuparte tanto de que ella honre a sus padres y que tú honres a tus padres. Yo de repente, desgraciadamente, en mi comienzo caía en eso. Yo quería estar siempre con mi papá. No dejaba nunca que la cara viera a su papá. Entonces ahora la dejo libre, que vaya a ver a su papá, que disfrute a su papá. Y tanto que también la acompaño. Porque tengo que estar ahí también porque somos uno, somos un cuerpo. Aunque no quiera ir, voy igual. Porque eso para ella es honra. Ella tiene que honrar a su familia.
Ella tiene que honrar a sus padres, tiene que estar preocupada por ellos. De repente yo decía, ay, mi papá no necesita plata. Ah, ese viejo es más. Pero ella tiene que honrarlo. Y nuestro dinero es de los dos. Así que si ella quiere pasarle, tiene que pasarle. Porque es su papá, es su honra, está preocupado por ellos. Y yo tengo que en vez de poner un peso emocional, tengo que aplaudirla, obviamente, y decirle, amor, estás bien. Porque eso es honra. Porque me preocupa tu bienestar espiritual y no quiero que tú peques tampoco, y viceversa. Amén. Llega el 5 y dice, no matarás. Del 5 en adelante comenzamos, ¿cierto?, a tener este cambio paradigmático de amar al prójimo. Jesucristo, cuando lo supo los mandamientos, amarás al Señor y amar al prójimo, incluso son dos, ni siquiera la gente que lo separa dice uno y otro. Y dice, yo resumo los mandamientos en uno. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es un puro mandamiento. Porque nosotros vemos más adelante, vimos, ¿cierto?, de que si tú rompes un pecado o una ley, ¿cierto?, eres porque ya las corrompes todas. Porque vimos de que es una cadena. Si tú no tienes a Dios como prioridad, no puedes. No, ejemplo, si no tienes a Dios como prioridad, ¿cierto?, tienes poca búsqueda. Al tener poca búsqueda, tú blasfemas de su nombre. Al blasfemar de su nombre y al tener poca búsqueda, al tiro rompes con el mandamiento número 3, que es de respetar el descanso. El descanso, entendiendo obviamente, que se entienda, el descanso, ¿cierto?, de dejar todo de lado y enfocarte en el Evangelio, enfocarte en Dios, orar, leer, escudriñar, porque la salvación es personal. Por eso no hablamos de venir a la iglesia. Hablamos, esto también es obra, pero hablamos, ¿cierto?, de tu vida espiritual personal, de encerrarte, de levantarte antes que tu esposa o que tu esposo y orar. Yo conversaba con mi señora lo mismo. Yo decía, yo oro en las mañanas. Yo no te voy a recalcar nunca que tú ores en las mañanas, pero debes hacerlo. Porque tú sabes que en el tiempo los niños te consumen. Si tú quieres tener tiempo con Dios, aunque te dé sueño, ora en las mañanas. Te lo recomiendo como esposo. Si quieres oramos juntos, si quieres lo hacemos juntos, pero es importante que tú lo hagas sola. Porque la salvación es personal. Y ahí está cierto el tema de la preocupación, el tema del amor. Amén. Entonces dice, el no matarás sale en Éxodo, obviamente, del 20 al 13. Como dijimos, a partir del quinto mandamiento, ¿cierto? Esto ya se forma, es una palabra que a mi primo no le gusta, un poco más relativo, porque va en cada uno de nosotros. Pero aquí dice textual, no matarás. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que Jesucristo dice, da un peso a este no matarás, dando referencia de que dice de que cualquiera que, como ejemplo, vamos en orden, mejor, porque si no me pierdo. Nosotros vimos, ¿cierto? Amén. Un tema muy importante de esto, esta como dijimos, de 5 al 10, toma un ámbito más emocional, un ámbito más moral. Porque ya esto, no matarás, no robarás, son netamente morales. Esto lo vimos nosotros en Romanos 1, de que esta moral está aquí, en la mente. Sin nosotros tener idea de lo que Dios quiere, está aquí en la mente. Nosotros hablamos en la clase pasada de que yo vi una vez una tribu que había en ellos, ¿cierto? Que decían, ¿cierto?, de que ellos se juntaban como pueblo y ellos no se mataban entre ellos. Ellos no eran cristianos, pero no se mataban porque ellos sabían que era malo. ¿Quién se los enseñó? Nadie se los enseñó. Estaba aquí en la mente de ellos. Ellos sabían de que si mataban a algunos de sus familiares, iban a ser condenados por eso. Entonces, estas son cosas que nacen ahí, que está ahí. Ahora, en estos tiempos, esto se puso algo más relativo. La gente cree de que la conciencia humana, ¿cierto?, estos mandamientos es netamente de lo que yo creo. O sea, de que si yo considero que matar no es malo, no es malo. O sea, que yo puedo matar a alguien, porque no es malo. Porque quizás para ti es malo, pero para mí no. Entonces, se formó este pensamiento, ¿cierto?, negativo en esta ideología del día de hoy, que lo vimos en Romanos 1, ¿cierto?, que las personas piensan que la moral es una, ¿cómo se dice? Son leyes impuestas por los reyes o por el gobierno para oprimirte. O sea, de que si tú no matas, ¿cierto?, es porque el gobierno quiere oprimirte. No es porque sea malo, porque es relativo. Es porque el gobierno, es porque la autoridad quiere mantener a todo el mundo subyugado y les conviene que no maten. Eso es lo que dicen estas personas, ¿cierto? Pero vimos que en Romanos 1 que todos nacen con esto, que todos nacen con este tema con esta empatía, que todos nacen con esta moral mental, ¿cierto? Entonces,
hasta este punto, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, ustedes pueden decir, pero el pueblo de Israel mataba a destajo, o sea que no cumplían la ley. Y es lo que creen estas personas. Y dicen, ya, si tú dices que matar no es malo, y leí el Antiguo Testamento, estos compadres eran puros asesinos, mataban todo el rato. Ellos, para llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Ellos mataron a todo su contorno. Incluso después que estaban ahí, seguían matando gente. Entonces, ¿cómo decís tú que esto no es malo? Nosotros en Romanos 9 vamos a ver esto. Pero en ejemplo, ¿cierto? Al igual que la tribu que yo les mencioné, ¿cierto? Para ellos matar a un judío era malo, porque de ellos era el pueblo, de ellos era la promesa. Todos los que estaban fuera del pueblo judío, ¿cierto? Iban a ser condenados igual, así que si lo mataban ahora, morían después, no era lo mismo. Dios condenaba cuando un judío mataba a otro judío, pero cuando, ¿cierto? Mataban, ¿cierto? a la gente de afuera por territorio no lo hacía. Cuando mataban a alguien de afuera por rencor, sí los condenaba. Pero cuando lo hacían, ¿cierto? Por victoria, ¿cierto? O para alcanzar la promesa, no es porque Dios sea de doble estándar, sino era porque la ley era para el pueblo judío. Jesucristo cambió esto y nos trajo la ley para todos. Incluso después de Jesucristo cambiaron todas esas leyes, tanto gubernamentales como espirituales, de que ya todas las civilizaciones saben que matar es malo. Entonces, Jesucristo aquí, como yo les dije, le pone otro peso. En 1 de Juan 3:15 dice así, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mateo dice así, Mateo del 18 al 6, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y no se le hundiese en lo más profundo del mar. La palabra tropiezo, casualmente, significa pecado. O sea, si tú haces pecar a alguno de tus jovencitos o a alguno de alguien, ni siquiera a uno de los jovencitos, porque somos todos iguales, entonces caer a alguien, eres homicida, tú matas, eres pecador. Entonces, ya no es solamente matar con un cuchillo a alguien, sino también es matar con la lengua, porque eres homicida. Y entra aquí, ¿cierto?, este tema. Y mire, en el ámbito legal, a esto se le llama homicidio en segundo grado, porque porque es un suicidio intencionado, pero no premeditado. O sea, ¿cierto?, es suicidio igual, pero es homicidio igual, pero es cuando uno de repente hiere a las personas sin que lo sepa, o por casualidad le dije algo y lo hirió y se fue de la iglesia, o se mató del evangelio. Es homicidio, porque esto, si la ley natural lo llama homicidio de segundo grado, es homicidio igual tiene la palabra homicidio, así que estamos cooperados. Entonces, va a ser lo mismo. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí, ahora, ¿seguimos dañando a la gente que nos rodea? ¿Provocamos que la gente que nos rodea se aparte del evangelio? ¿Provocamos que la gente que nos rodea, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, difamen o en contra del evangelio por nuestra culpa? Porque si lo hacemos o lo hemos hecho, somos pecadores. Pecado es corromper estas 10 leyes. Vamos en la quinta. La 6 dice, no cometerás actos impuros. Esto se dice que refiere directamente a la relación sexual. Dice, habéis oído que se dijo, dice Jesucristo, no cometerás adulterio. Mas yo digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometiendo adulterio en ella, o sea, adultera con ella en su corazón. Dijimos que Jesucristo le vino a poner la realidad a esto. La gente dice que él le puso a ver el lado espiritual, pero él, como dijimos en la clase pasada, el Nuevo Testamento es como un libro para tontos. Para nosotros que somos tontos, porque está todo desde el Antiguo, pero el Nuevo es como para decirte, es un repaso para los que no entienden cómo está más explícito todo lo que sale. Entonces él dice, siempre fue así. Si tú deseas a alguien en tu corazón, ¿cierto? Eres pecador porque eres adúltero. Ahora, hay una palabra... la palabra acto impuro en estos tiempos, ¿cierto? Se ha minimizado un poquito.
¿Por qué se ha minimizado un poquito? Porque la gente cree, ¿cierto?, de que acto impuro es prácticamente tener sexo con muchas personas. Pero nosotros, ¿cierto?, al no estar casados legalmente, ¿cierto?, somos fornicarios. Yo he conocido muchas personas que dicen esto. Dicen, yo voy a fornicar una vez con esta persona, forniqué, obviamente caí, pero yo caí porque voy a estar con ella para toda la vida. O sea que legalmente, espiritualmente estamos casados porque somos una carne. Y se agarran del libro de Corintios 6, 16. Dice, ¿o no sabéis que el que se junta en una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne. Entonces las personas quieren esto. Dicen de que si yo me junto con una persona no estando casado, ¿cierto? Yo no soy fornicario, porque estoy casado y va a ser mi única persona para toda la vida. Y esto es por culpa de la injusticia del hombre. Porque incluso en los tiempos antiguos, en los tiempos de los judíos, ¿cierto? Cuando ellos se casaban, como dijimos anteriormente, era de trato. No era... Incluso cuando ellos se casaban, ellos estaban juntos, antes de casarse tenían que convivir un año, para después recién intimar. Y ahí estaban casados delante de Dios. O sea, de que no era necesario el acto sexual para casarse. Es solamente un compromiso de padres. Tú te casé con mi hija, yo también, se casan. Ya después de eso recién venía la consumación. O sea, la gente cree de que yo al consumarme con alguien estoy casado de inmediato. Y no es así. El tema es que el mundo ha transgiversado el tema del acto impuro. Ha visto y ha enseñado, ¿cierto?, de que si yo, ejemplo, que la fornicación es una vez nomás. Mientras yo me mantenga en relación con esa persona, voy a seguir siempre igual. El tema es de que si tú convives con esa mujer o con ese hombre, ¿cierto? Como dice la Biblia en estos casos, tú estás en una constante fornicación. Cada vez que tú pecas, cada vez que se unen sexualmente, están fornicando. Entonces, llegan las personas y dicen, pero es que es un papel nomás, po. ¿De qué vale el papel? Entonces, como es papel, antiguamente no era un papel. La entra de nuevo esta falacia, que resulta de que hasta los tiempos antiguos las personas cuando se comprometían, al dar la mano, era un compromiso, era un pacto. Por ejemplo, si no habían testigos de que ellos se casaban, ¿cierto? La gente, ellos no estaban casados. Debería haber testigos en un pacto. Ahora eso es igual pero legal. ¿Por qué? Porque el hombre se fue pervirtiendo con el tiempo. Ahora se necesita algo escrito para que la mujer o el hombre, si se separan, queden respaldados. Antiguamente, como se fue rompiendo, si el hombre se iba, dejaba a la mujer sola, ¿cierto? Él se podía seguir casando, ella no, porque todos conocían que ella estaba casada, porque sabemos que la mujer en esos tiempos no podía trabajar. Entonces ella quedaba mal y el hombre podía hacer su vida de avión con otra persona. Ah, no, que yo nunca me he casado, bla, 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 y podía mentir. Entonces, por esta misma circunstancia, se formó este acto de que hubieran testigos por la ley. No es porque antes, ¿cierto? No, como antes no se hacía, pero oye, veamos la historia. Antes se hacía, pero diferente. Fue cambiando por culpa del hombre. O sea, de que si hay alguien que convive sexualmente con alguien, ¿cierto? Es fornicador. Desgraciadamente es fornicador. Y no solamente eso, sino que un hombre casado que desea a una mujer en la mente, si lo imagina sexualmente, también es pecador y es adúltero. Entonces, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque no estamos con el primer mandamiento. Si tú tuvieras a Jesucristo o a Dios como tu prioridad, esto no pasaría. Porque es una cadenita. Una cosa lleva a la otra. Yo como amo a Dios, quiero buscarle. Respeto los sábados. El Shabbat, perdón. Yo como amo a Dios, quiero respetar a mis padres. Yo como amo a Dios, quiero respetar a mi esposa. Yo como amo a Dios, quiero respetar a la humanidad y no quiero matar a nadie. Yo como amo a Dios, me pasa eso. Yo como ¿cómo se dice? Bueno, se me fue la onda. Entonces, en estos tiempos, ¿cierto? La palabra amor se ha definido como un acto emocional. Cuando nosotros sabemos directamente que amar de la forma correcta es una decisión de querer amar. Provocando esto de que si yo ya no te amo, ya no estoy contigo. Porque es lo que pasa en el mundo. Por eso la gente no quiere casarse. Porque quieren mantener viva la llama. Porque saben de que si se casan, ¿cierto? Después pueden tener la llama con otra persona. Y así viceversa. Y eso es cierto, la gente dice, no, pero es que lo hago. No, si yo sé que este va a ser mi único varón. Y no es así. Porque si realmente quieres que sea tu único varón, firma, como dice la ley. Firma y cásate. Porque es así la forma correcta. El mandamiento 7 dice, no robarás. La palabra robar
o hurtar significa, ¡ay, que suena feo! Significa retener bienes ajenos en contra de la voluntad de otra persona. Si nosotros leemos en Romanos 13, vamos a ver, cierto, que Pablo dice algo cierto, porque uno dice, yo no robo, yo no hago nada, que yo no tomo prestado otras cosas. Pero la Biblia dice aquí, dice cierto, al que tiene que honra, honra, al que le hay tributo, tributo. Tributo es el dinero para pagar, ejemplo, el tema de los impuestos. Si tú tienes un negocio y te escapas de los impuestos, estás robando. Y eso, cierto, es pecado. Porque es robar, desgraciadamente es hurtar, es algo que no te pertenece. Aunque tú digas que el país tiene muchos impuestos, muchas cosas, pero si tú estás legalizando las cosas, todo, ¿cierto? Y tú le robas el tributo que pertenece al Estado, ¿cierto? Eso es malo, es pecado. Todo lo que es ajeno y no te corresponde y tú lo tienes para ti, es malo. Amén. Esto es muy simple, porque no robar, todos sabemos que robar es malo. Todos sabemos que robar, ¿cierto?, es tomar algo que no es prestado, pero a veces la gente no entiende esto, de que mucho comunista, pensando, ¿cierto?, de que yo puedo robarle al Estado, puedo hacer cosas, ¿cierto?, con las autoridades, cuando la Biblia no me dice eso. Romano dice que yo tengo que ser un buen ciudadano. Entonces tengo que darle honra al que le doy honra y tributo al que le doy tributo. Tributo, dinero. Si tengo que darle dinero al que tengo que darle dinero, se lo tengo que dar porque la ley me lo dice. La ley del mundo estatal. Amén. El 8 dice, no dirás falsos testimonios ni mentiras. En Romanos 1, nosotros, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que vimos los pecados, que la mayoría, que los comparamos con la fornicación, y la mayoría de los pecados eso eran prácticamente murmuraciones, hablar en contra del otro. Vimos las personas que tienen problemas de poca empatía, las personas que dan la espalda de otro, las personas que se enojan con otro, todo eso habla netamente de dar falso testimonio, de decir mentiras en contra del otro. Ahora, esta palabra tan simple no debiera por qué preguntársela, porque es así, diría, entonces, usted como cristiano que entiende esto, ¿usted ha hablado mal de alguien? Hablar mal significa hablar mentiras o hablar cosas negativas de aquella persona, para ofenderla, para ofuscarla, para tirarlo por abajo. ¿Ha mentido por alguien? ¿Le ha mentido a alguien? ¿Se ha ido en contra de alguien para hacerle daño? Porque si lo ha hecho y lo sigue haciendo, es pecador. El 9 dice así, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento es muy importante porque este mandamiento se lo define como concupiscencia. La concupiscencia es el deseo natural que tiene el hombre por hacer lo malo. Y la concupiscencia está en la naturaleza del hombre. Entonces, el 9 te dice que no tendrás malos pensamientos ni cosas impuras. O sea, de que tú al ser impuro, actúas con tu naturaleza pecadora. O sea, como dijimos anteriormente, si tú crees que eres, por ejemplo, que eres pecador por tu naturaleza pecadora, sí eres pecador. Pero el pecador es que no tiene salvación, porque estás corrompiendo este mandamiento. Nosotros en Cristo sacamos toda concupiscencia. Al sacar toda concupiscencia, nuestra naturaleza pecadora ya no está en nosotros, ya no debiera estar en nosotros. Entonces, el mandamiento dice esto así tal cual. Si tú no has nacido de nuevo, porque la única forma de sacar la concupiscencia es naciendo de nuevo, si tú no has nacido de nuevo, eres pecador. Una vez, en la clase pasada, el hermano Diego preguntó, ¿cómo sé que soy salvo? Es fácil. Pregúntate a ti mismo, porque tú mismo te acusas. Pregúntate a ti. Si el Señor viene, me voy, si tu mente dice que no, es porque eres pecador. Así de simple. Es porque hay algo en ti que falla. Es porque hay concupiscencia. Es porque está todavía tu naturaleza pecadora. Si tú realmente tienes certeza de que te vas con Él, es porque tú estás haciendo las cosas bien. Pero esto es algo de milisegundos. ¿Por qué de milisegundos? Porque la mente al tiro te dice, pum, no, ¿para qué? No, porque es algo, la mente siempre nos juega en contra. El 10 termina diciendo así, no codiciarás los bienes ajenos. Este versículo, ¿cierto? O este mandamiento corrompe con todos los mandamientos arriba. Porque Mateo 6:21 dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O sea, si tú codicias algo, es porque ahí está tu corazón. Es lo que tiene el otro. Y si tu corazón está ahí, significa que tú no tienes a Dios porque Dios no está como prioridad en tu vida.
Es una cadena de cosas. Si tú priorizas el auto del otro, priorizas la bendición del otro, Jesucristo nunca ha estado en tu corazón. Porque estás priorizando algo ajeno. Porque ahí está tu tesoro. Y tu tesoro debería estar en Cristo. Desgraciadamente hay muchos cristianos que codician la bendición, codician el puesto, las cosas, o la palabra, o lo que tiene el otro, ¿cierto? Porque sabiendo que tienen un Dios misericordioso que bendice, que ama, sabiendo que un Dios que ejemplo, de que si a ti te dio 2 panes y 2 peces, a mí también me lo puede dar porque Él es así. Pero aún así, codiciamos. ¿Por qué codiciamos? Porque nuestro corazón está ahí en lo material, no está en lo primordial. Entonces, tú al romper este mandamiento, obviamente sacas a Cristo del tiro de tu corazón porque está ahí. Entonces, resumiendo, faltar estos 10 mandamientos se denomina faltar a la ley. Faltar a la ley, eres pecador. Solamente son estas 10 cosas. Si tú no te hallas en estas 10 cosas, mi hermano, eres salvo. Si tú no haces ninguna de estas 10 cosas, mi hermano, así de simple, eres salvo. Incluso solamente cumple una y las cumplís todas de inmediato. Y si te cuesta, ¿cierto? Tienes que nacer de nuevo. Tú puedes decir, nacer de nuevo no es... yo he conocido muchas personas que dicen, yo nací de nuevo, porque cuando yo nací de nuevo estuve 2 horas hablando en lengua y estuve predicando. Y nacer de nuevo es algo aquí de la mente, del corazón. Quiero dejar de pecar. Y como quiero dejar de pecar, oro lo que sea necesario. Oro afuera de tiempo y dentro de tiempo. Si tú no oras, si tú no buscas de Dios, ¿cierto? Es porque Dios no es tu prioridad, nace instintivamente. Orar nace instintivamente. Si tú no sientes orar en tu corazón, es porque tú mismo mataste ese nacimiento. Vamos a ver para la próxima clase, no, de esta clase para la otra, de que el viejo hombre está a la puerta y llama, de que tu carne puede resucitar en cualquier momento. O sea, tú puedes decir, entonces estamos en un vaivén de nacer de nuevo, te podría decir un poco que sí. Porque si tú naces de nuevo, ¿cierto? Tú no deberías pecar nunca más. Deberías estar ahí en la cumbre, porque tú, al nacer de nuevo, tú solamente quieres estar con Dios, quieres estar con Jesucristo. Ahora, llegan ustedes y me dicen, entonces, ¿por qué Primera de Juan me dice eso? Me dice que si yo digo que no soy pecador, soy mentiroso. ¿Amén? ¿Por qué lo dice? Porque está fuera de contexto. Cuando Juan escribió esta carta, la escribió en un momento de su vida donde el cristianismo se estaba llenando de agnósticos, o sea, de personas que creían solamente en lo espiritual, y decían de que si yo soy espiritual, puedo alcanzar lo divino. Eso es el agnosticismo. Entonces, llega Juan con este escrito y te dice, mira, cualquier persona que no está en Cristo es pecadora. De aquí dice este versículo. Si tú dices que no eres pecador, eres mentiroso y eso te hace pecador. Le habla al inconverso, no le habla al converso, porque incluso después más adelante, en 1 de Juan, en el capítulo 3, dice todo lo contrario, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No hablamos de reinar el pecado, hablamos de que el hombre que peca no le ha conocido, el que no lo conoce no ha nacido de nuevo. Entonces, este versículo, ¿cierto?, de las que las personas se agarran, ¿cierto?, está fuera de contexto, porque Juan se lo habla a las personas que no tienen a Dios, a las personas que estaban creyendo que solamente podían vivir una vida espiritual, sin sacrificios, sin Jesús, porque eso quiere el agnosticismo. El agnosticismo dice que mi carne es pecadora, pero si yo me conservo en el espíritu, o sea, vivo en el espíritu como los budistas, ¿cierto?, puedo alcanzar la iluminación, la salvación. Y llega Juan y dice, no, si no estás en Jesucristo, eres pecador. Si tú dices que no hay pecado en ti, eres mentiroso. Pero si tú estás en Jesucristo, como dice, vamos nuevamente aquí, y con esto terminamos, todo aquel que pertenece en Él, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Y esto rompe este paradigma que estamos viendo el día de hoy. El versículo dice así. Dice así. En ninguna manera, pues lo que hemos muerto al pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi hermano, su naturaleza pecadora, o usted nace de nuevo, muere. Desaparece. No deje de justificar que no, es que
Mi naturaleza pecadora me hace que yo piense cosas que yo no quiero pensar. Si estás pensando cosas que no quieres pensar es porque no estás en Jesucristo. Es porque no estás orando. Es porque no estás perseverando. O es porque te estás enfriando. Y esa es otra cosa. El enfriamiento. No hablamos, ¿cierto?, de que, como los calvinos, que dicen de que si yo estoy en Cristo nunca más me aparto, porque sabemos que esto es una carrera, de que yo puedo desfallecer, porque la Biblia dice de que el enemigo está ahí, esperando que resucite el viejo hombre. O sea, de que yo puedo volver a pecar, puedo volver mi carne a resucitar y puedo yo hacer que mi nuevo hombre mengue y desaparezca. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de esto. Y esto se obtiene teniendo a Dios como prioridad. Hermano, si tú tienes a Dios como prioridad, los otros 9 mandamientos se cumplen así, rapidito. Y esto significa tener dependencia de Él. ¿Eres dependiente de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿De verdad has nacido de nuevo? ¿O cuántas veces te has sepultado? ¿Te sigues sepultando? ¿Sigues sepultando a tu nuevo hombre? ¿Está el viejo hombre ahora a flote? ¿Sigues buscando de Dios? Porque no buscar a Dios es un pecado. Dejar de orar es un pecado. ¿Has dejado de orar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Y en la mañana? ¿Oraste? No, pero es que eso es algo diario. Si tú amas a Dios, tienes dependencia de Dios, quiero que se entienda aquí. ¿Tú cómo sabes que no eres pecador? Porque tú lo primero es que despiertas y dices, Señor, límpiame, gracias. Tampoco tanta parafernalia. Gracias, Señor, te amo. Cúbreme hoy día, porque hoy día quiero salir victorioso otra vez. Porque esto es algo de todos los días, constante. ¿Te acuestas a veces? Gracias, Señor. Te amo. Bendíceme. Leo tu palabra. 5 versículos diarios, un versículo diario, un capítulo diario, pero estoy aquí pendiente porque solamente quiero estar contigo. Si tú no tienes este amor por Dios, déjame, de verdad, suena un poco calvino, pero es así. Si tú no tienes este amor por Dios, si tú no tienes este sentimiento por Dios, es porque tú no has nacido de nuevo. Y necesitas nacer de nuevo. O si naciste de nuevo cuando eras joven, pero ahora has sepultado a tu nuevo hombre por el antiguo. Y el antiguo nuevamente brotó por tu comunidad. Entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Claro que no. Porque lo vencimos. Porque nuestra naturaleza pecadora también se venció. Cuando tú creíste en Jesucristo. Ya no tienes tu naturaleza pecadora, ya no la tienes. Si naciste de nuevo, ya no la tienes. Así que deja de justificarte. Tu problema no es ese. Tu problema, cierto, es que te enfriaste. Solamente eso. Te enfriaste. Analízate. Escudriñate. Escudriñémonos, porque esto es algo para todos. Escudriñémonos, analicémonos. Si tú ves que brota en ti el pecado, es porque tu viejo hombre está aquí. Volvió. Si tú ves, cierto, que ya no oras como antes, es porque tu viejo hombre volvió. Si tú sientes que no hay honra en ti, es porque tu viejo hombre volvió. Si tú sigues pelando, es porque tu viejo hombre volvió. Si tú sigues diciendo cosas malas, injuriosas para matar a alguien, tu viejo hombre volvió. Solamente esos pecados. Analiza eso, nada más que eso. Y enfócate en estos 10 mandamientos. Si tú dejaste de orar, de buscar, es porque tu viejo hombre volvió. Oremos. Bendito Señor,